¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga. Pues en esta ocasión nos estamos preparando para dar inicio a uno de los eventos muy significativos en la liturgia de la Iglesia Presbiteriana. Es la celebración de la Semana Santa. Y bueno, pues como todos bien sabemos, 2 años donde no pudimos reunirnos de manera presencial, y pues yo creo que todos, ¿verdad?, extrañamos el que no se haya podido reunir la iglesia en los templos para celebrar la Semana Santa. Bueno, pero gracias a Dios que este año estamos iniciando ya, algunas iglesias ya se están reuniendo, quizás no al 100%, pero bueno, ya la mayoría está reuniéndose para celebrar sus actividades. Y sobre todo este tiempo que no podemos pasar por alto y que creo que nos hemos estado preparando para celebrar la Semana Santa. Hoy estamos dando apertura a esta magna celebración de la iglesia cristiana. No solamente la iglesia presbiteriana, todos los evangélicos creyentes en Cristo Jesús celebramos la semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como todos bien sabemos, estamos iniciando con el domingo conocido de Palmas o de Ramos, ¿verdad? Y también conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, los versículos 12 al 26, encontramos esta historia que pues ahí, cuando tengan la oportunidad, esperamos que la puedan leer y recordar este evento glorioso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy recordamos y celebramos, pero es importante que pensemos qué es lo que estamos recordando y qué es lo que estamos celebrando. Hermanos, estamos recordando y celebrando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que no podemos olvidar, que no podemos pasar por alto. Es imposible que un creyente en Cristo Jesús pase por alto la celebración y recordatorio de la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo implicaba una tarea misionera, una tarea de traer el evangelio, de anunciar las buenas nuevas a los hombres. Y es la tarea de Jesús, anunciar las buenas nuevas en una tarea, en un ministerio misionero. Este ministerio misionero, esta tarea que Jesús tenía, lo llevó a la muerte en la cruz del Calvario. Pero también recordamos y celebramos ese día glorioso que es la resurrección, que es cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Si bien es cierto que celebramos la muerte de Cristo en la cruz, pero también celebramos con mayor gozo, mayor alegría, ese momento glorioso de la resurrección, cuando Cristo venció la muerte, cuando Cristo venció la tumba y que la tumba no lo pudo detener. Hoy, como iglesia presbiteriana, en el marco de esta celebración de la Semana Santa, también nos estamos preparando para celebrar los 150 años de la llegada del Evangelio a nuestro país. El Evangelio llegó a nuestro país por el trabajo misionero de hermanos que vinieron de la Iglesia Presbiteriana de América de Estados Unidos. En 1872, en 1870 empezaron a llegar los misioneros predicando el Evangelio. Una tarea muy ardua, llegar a México con una nueva noticia, la noticia del Evangelio, la noticia de la salvación. Pero también recordamos que hace un poco más de 2000 años, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para cumplir una misión. Una misión, como ya hemos dicho, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio.
el evangelio que es el poder de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús cumplió una misión, pero como rey, y el rey realizó una tarea misionera. Jesús era y es el rey. Jesús vino a este mundo como rey, y como rey cumplió una tarea misionera. Siempre hemos pensado que los misioneros son personas que pues van a vivir bajo ciertas circunstancias de limitaciones. Pero Jesús vino a este mundo como rey para cumplir una tarea misionera. Pero esa tarea que Jesús vino a cumplir tiene algunas implicaciones. Primero, con humildad. La tarea que Jesús realiza está caracterizada por la humildad. Y allá en el pasaje que hemos mencionado de Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante, Juan nos presenta ese evento glorioso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero vean ustedes que Jesús entró montado en un pollino, en un asno. Es el contraste con lo que se acostumbraba a hacer cuando los reyes entraban a una ciudad después de obtener una victoria. Los reyes no entraban en un pollino, los reyes entraban en hermosos corceles, hermosos caballos, que de alguna manera representaba el poder y la gloria, ¿verdad? Y el triunfo, la victoria que habían obtenido. Pero Jesús, todo lo contrario a los reyes de la tierra. Jesús entró a Jerusalén en una actitud de humildad, de sencillez, montado en un pollino, montado de una manera que representaba la humildad y sencillez en el ministerio de Cristo. Filipenses, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo más tarde hace un reconocimiento a la humildad y sencillez del rey misionero Jesucristo, el cual dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino a la muerte de cruz, que tenía también varias implicaciones. Morir en la cruz implicaba, primero, el sufrimiento. Morir en la cruz era de lo más cruel, el sufrimiento. Pero también implicaba morir en la cruz que era considerado como un malhechor, del cual pues los seguidores tenían razón de avergonzarse de él. Entonces Jesús fue a la cruz en una actitud de humildad, de sencillez, como el rey misionero. Hermanos, es importante también que no nos olvidemos que Jesús en su misión de rey, ¿verdad? Como rey misionero, también enfrentó el dolor que pues de alguna manera implicaba enfrentar la muerte, pero lo hizo de una manera muy especial, con pasión. La pasión, hermanos, es un sentimiento que nos lleva a olvidarnos de nuestras propias comodidades para cumplir una encomienda. Cuando nosotros leemos la historia del Nuevo Testamento, cuando leemos la historia del ministerio de Jesús, de su obra redentora, cuando llegamos a este momento tan importante que es la celebración de la Semana Santa, con lo primero que nos encontramos es con la pasión que él tenía. La pasión que lo lleva a olvidarse de sus propias comodidades para cumplir la encomienda que el Padre le había dado. Se olvida del dolor. El dolor no es una razón o causa como para renunciar a este ministerio y a esta misión que el Padre le había encomendado.
Jesús está dispuesto a enfrentar las carencias materiales. Estaba dispuesto a sufrir. Estaba dispuesto a sufrir hambre, a sufrir calor, a sufrir sed. Estaba dispuesto a sujetarse a las limitaciones, porque Él tenía pasión por servir y por cumplir lo que el Padre le había encomendado. Pero no solamente dispuesto a sufrir, sino también estaba dispuesto a dar su propia vida, a morir. Creo que esa es una parte importante que hoy la iglesia tiene que considerar en esa responsabilidad y tarea misionera que tenemos de comunicar el evangelio, el mensaje de salvación. A veces queremos comunicar el mensaje, queremos hacer el trabajo misionero, pero de alguna manera con todas las comodidades que se puedan tener. No estamos dispuestos a enfrentar el dolor, no estamos dispuestos a enfrentar las carencias materiales y mucho menos a ofrendar nuestra vida por predicar el evangelio. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, ante la crisis que el mundo vive, hoy, por ejemplo, estamos enfrentando una situación donde el mundo se ve convulsionado por lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, hermanos. Bueno, a lo mejor en ese lugar hay hermanos que están predicando el evangelio, que están tratando de cumplir con esta misión de comunicar el evangelio, el mensaje de salvación en una situación muy difícil, en crisis. Pero también aquí en México y en otros países hay lugares donde se persigue a los cristianos, donde a los misioneros los están matando. Y hay hombres y mujeres dispuestos a ir a estos lugares, no importando el dolor, no importando las carencias materiales, no importando si tienen que morir, porque hay pasión por un mundo que está perdido en el pecado. Jesús, su tarea misionera la cumplió con pasión por el hombre pecador. Pero también el rey misionero, el rey que es Cristo, cumplió la misión con misericordia. No solamente Jesús cumple esta misión de venir y predicar el evangelio, sino que también lo hace con misericordia. La misericordia es la virtud de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Jesús tuvo misericordia del hombre pecador. Fue lo primero, fue la razón por la que Cristo vino al mundo, por el hombre pecador, porque Él tuvo misericordia de los que estaban condenados a morir eternamente. Él tuvo misericordia de los que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y por su misericordia Él vino a comunicar el mensaje del evangelio. Jesús tuvo misericordia de los pecadores. Estuvo dispuesto por misericordia, estuvo dispuesto a nacer de mujer y nacer bajo la ley, según Pablo dice en Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento, Jesús nació bajo la ley, nació de mujer y nació bajo la ley, dispuesto a esto por la misericordia que Él sintió por el hombre pecador. Dispuesto también a someterse a las limitaciones, dispuesto a sufrir en la cruz del Calvario. En su ministerio Jesús mostró misericordia por los que sufrían, no solamente para cumplir el plan de redención, no solamente para cumplir lo que el Padre en su justicia divina exigía, sino Jesús estaba dispuesto a mostrar su misericordia con aquellos que sufrían. Con los enfermos, a los enfermos los sanaba. Aquellos que clamaban a Él, aquellos que gritaban en el camino: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Ahí está Jesús sanando a los enfermos porque sintió misericordia por ellos. Sintió misericordia por los niños, aquellos niños que sufrían, aquellos niños que en algún momento fueron despreciados. Jesús
los abrazó con ternura y dijo: dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús también mostró su misericordia cuando declaró perdonado al pecador. Cuando declaró perdonado al pecador, cuando le dijo a aquella mujer, ¿verdad? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una muestra de la misericordia de Jesús. Atendía también a aquellos que le buscaban. En el pasaje que mencionamos, dice Juan, que llegaron unos griegos que querían ver a Jesús. Y entonces le dijeron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermanos, Jesús atendió a las personas que le buscaron porque tenía misericordia de ellos. Consoló y resolvió el problema de los que sufrían. ¿Recuerdan ustedes aquella madre que lloraba, aquella viuda de Naín, de la ciudad de Naín, que lloraba porque su hijo había muerto y era el único, pues de alguna manera que la iba a sostener? Entonces Jesús la consoló, pero también resolvió el problema resucitando a este joven que había muerto. Es una muestra de la misericordia del Señor. Jesús también alimentó a los hambrientos cuando hizo que los panes y los peces se aumentaran para alimentar a más de 5,000 personas. La misericordia del Señor. Hermanos, Jesús mostró su misericordia con aquellos que sufrían, con aquellos que estaban pasando por momentos de crisis, por momentos de dolor. Jesús sigue mostrando su misericordia para con nosotros hoy, para con este mundo que sufre, para con este mundo que gime por el pecado, por las consecuencias del pecado. Jesús sigue mostrando su misericordia. Jesús sigue extendiendo sus brazos para abrazar a los niños. Jesús sigue proveyendo en medio de las crisis y las necesidades. Jesús nos sigue proveyendo porque Él tiene misericordia de nosotros. Hermanos, Jesús tiene misericordia de ti y de mí. Ante esta situación que hoy hemos vivido en el mundo, en México, ante esta pandemia que hemos vivido, hermanos, hemos visto cómo el Señor ha manifestado su misericordia. Por eso, hoy, con gozo, con alegría, la iglesia celebra esta semana de pasión y muerte de Jesús, recordando que Jesús, su ministerio, fue de alguna manera enfocado en esta tarea de la misericordia. La misericordia de Jesús también se hizo presente en la cruz del Calvario. No solamente cuando Él tuvo la oportunidad de caminar entre las gentes, no solamente cuando Él podía moverse de un lado hacia otro, sino en la cruz del Calvario, cuando Él estaba clavado en la cruz del Calvario. Allí manifestó su misericordia cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pidió la destrucción de sus enemigos. No pidió que el Padre hiciera caer de ellos toda la ira. No. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, Jesús le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una muestra de su misericordia. Pero también Jesús muestra su misericordia cuando le dice a su madre, a María: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Hermanos, el ministerio de Jesús es un ministerio donde nosotros podemos ver no solamente la obra de redentora cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita. El ministerio de Jesús tiene que ver con la misericordia que Él manifiesta a la humanidad, al hombre perdido, al pecador. Pero también Jesús cumple su misión como misionero. El rey misionero procuró la comunión. En los tiempos de Jesús existían diferentes grupos religiosos y políticos que habían provocado un conflicto social. Esto había traído como consecuencia la violencia hacia los más vulnerables.
Esto se había ocasionado ante las diferencias que existían entre grupos religiosos, políticos. Había traído un caos social. Se había dado un caos social, trayendo como consecuencia la violencia hacia los más vulnerables, hacia las mujeres, que eran consideradas simplemente como objetos que servían pues para tener hijos y para satisfacer una necesidad fisiológica de los hombres. Hermanos, Jesús les dio un valor importante a las mujeres. Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que las mujeres son tan importantes como los varones. Entonces, en medio de esta situación de vulnerabilidad, Jesús nos enseña el valor que tienen las mujeres, el valor que tienen los niños, el valor que tienen las familias, el valor incluso que tienen los esclavos como persona, como seres humanos, que en ese tiempo pues eran tratados peor que a los animales, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña que en medio de todo esto que hoy se estaba viviendo, ¿verdad?, es posible que podamos, que hagamos algo para mejorar toda esta situación que se presenta en el mundo. Hermanos, todo esto que hemos señalado había provocado el rompimiento en la estructura religiosa y política de esa época. Entonces, hablar de unidad, hablar de comunión era algo que pues no era el tema, porque prácticamente toda esta situación social había de alguna manera roto toda la relación entre las personas. La comunión de las personas se había perdido. Existía un rompimiento total donde todos buscaban su propio beneficio. Aplicaban la ley, pero la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente, lo cual habían aprendido del Antiguo Testamento. El amor al prójimo no existía. El perdón de las ofensas no se practicaba. La comunión entre las personas se había perdido. Pero Jesús, el Rey misionero, nos enseñó a tener comunión. ¿Y de qué manera nos enseña Jesús a tener comunión? Él nos enseña a tener comunión con su ejemplo. La comunión que él tenía con el Padre era permanente. La comunión que él tenía con el Padre era, como dije, permanente, y Jesús no hacía otra cosa más que cumplir con la voluntad del Padre que lo había enviado a este mundo para salvar al hombre pecador. Entonces, Jesús nos enseña que tenemos que aprender a vivir en comunión los unos con los otros. No solamente nos enseñó a tener comunión como Él que tuvo con el Padre, sino que también Jesús nos enseña a tener comunión en el trabajo. Él mantuvo comunión con su equipo de trabajo. Recuerden ustedes, y recordamos, ¿verdad?, que su equipo de trabajo estaba conformado con 12 hombres. Y pues 12 hombres que eran diferentes el uno del otro. Diferentes, habían diferencias en edades, en cultura, habían diferencias en cuestiones académicas. Bueno, eran totalmente diferentes los unos de los otros. Pero Jesús pudo mantener la unidad y la comunión en su equipo de trabajo. Jesús pudo mantener esa comunión con ellos, y no solamente con los 12, sino también con su iglesia. Y no solamente allá hace más de 2000 años, sino hasta hoy Jesús mantiene comunión con la iglesia. Y recordemos que la oración de Jesús en Juan, en el capítulo 17, es a favor de la unidad y la comunión de lo suyo, de la iglesia, de los discípulos. Y en los versículos 22 y 23 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gran preocupación de Jesús, hermanos, es que su pueblo,
que los líderes, que la iglesia se mantenga en unidad y en comunión. Esa es la preocupación, y por eso ora, pidiendo por la unidad y la comunión de su pueblo. Hermanos, al celebrar la Semana Santa, este año, en este tiempo, recordemos a Jesús como el Rey misionero. El Rey misionero que cumplió la misión que el Padre le encomendó. Esa misión que no podía cumplir otra persona. Esa misión que tenía exigencias. Jesús la cumplió. Y eso es lo que hoy tenemos que recordar, que Jesús, como el Rey misionero, cumplió la misión que el Padre le había encomendado. Tenemos que recordar que Jesús practicó la misericordia en todo momento. Y hoy es un reto para nosotros, la iglesia, practicar también la misericordia siguiendo el ejemplo del Señor. Tenemos que recordar que Jesús procuró la comunión y la unidad entre las personas. Hermanos, hoy más que nunca, la iglesia de Cristo necesita estar unida. La iglesia de Cristo necesita que nos abracemos. La iglesia de Cristo necesita que nos tomemos de las manos y que vayamos cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Que esta Semana Santa, al iniciar el día de hoy, podamos recordar siempre la obra redentora de Cristo, su obra misionera. Que el Señor nos bendiga. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación.
como tú